Menos mal que este programa es a las 10:30 de la noche, porque si no posiblemente hubiéramos tenido que hacerlo desde, pues no sé, desde algún punto de la autovía que va alrededor de Almería, porque hoy ha vuelto a haber un problema de tráfico, un accidente, y ha vuelto locos a propios y a extraños alrededor de la ciudad de Almería. Eso se suma al arranque, al comienzo de la Infoagro 2025, que llega a su quinta edición, la feria en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Aguadulce, y que ha vuelto a poner en el ojo del espectro informativo de la agricultura, uno de los motores de la ciudad, de la capital, de la ciudad y de la provincia de Almería, a todos aquellos interesados. Bueno, de hecho, hasta hay un stand, casi un pabellón, aunque no existe como tal, pero un pabellón casi de China, completo, con una sensación un poco de carácter internacional, mucho más acentuado por la presencia del país asiático. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Arrancamos nuestra conexión Almería de este miércoles, miércoles en el que los que somos aficionados al cine, especialmente al cine español, hoy estamos con una lagrimita que se nos cae, porque ha muerto Mariano Ozores, de esa estirpe de los Ozores que nos ha hecho disfrutar con sus películas. Y a mí me encanta cuando, y yo no estoy en el mundo del cine, pero sí que se ha utilizado con un carácter algo peyorativo el tema de españolada. Pues bueno, habrá gustos para todos, pero desde luego a mí particularmente me han gustado siempre todas esas españoladas. Pero tenemos que arrancar, y lo vamos a hacer, entre otras cosas, con esa Feria Internacional Agrícola que ha arrancado en el día de hoy, que se va a prolongar durante todos estos próximos días hasta el viernes 23. Más de 660 expositores en el Palacio de Aguadulce. Y para ponernos en situación, vamos a conocer cómo ha ido la mañana en este estreno de Infoagro 2025. La quinta edición de Infoagro Exhibition ha abierto hoy sus puertas. El sector de la producción agrícola intensiva y de la industria auxiliar de la agricultura ya concentra todo su esfuerzo en el agricultor para así ofrecerle la mejor atención en pos de la generación de los negocios que posibiliten su acompañamiento a lo largo de todo el proceso productivo. Infoagro Exhibition es fiel reflejo de la realidad del sector, de las novedades y las nuevas técnicas que se van desarrollando tanto en el ámbito empresarial como en el científico, y que finalmente son adaptadas por los agricultores. Unos avances que se han podido ver en Infoagro Exhibition a lo largo de sucesivas decisiones. Es el caso, por ejemplo, del avance de las soluciones de control biológico o del auge de la agricultura 4.0 y de precisión, el Smart Agro. Además, en ese continuo avance del sector y en el afán del comité organizador de la feria por contar con los proyectos más vanguardistas, Infoagro Exhibition ha contado desde hace varias ediciones con espacios especiales para startups, empresas de base tecnológica y spin-off, es decir, empresas innovadoras de reciente creación. Se trata de una edición de Infoagro Exhibition que se prevé como la más fuerte de todas cuantas se han llevado a cabo hasta ahora. La industria auxiliar ha afianzado su compromiso con el productor agrícola en una gran apuesta por la innovación que caracteriza a un sector que se encuentra en continuo avance y adaptación a las necesidades y preocupaciones del agricultor, sin dejar de lado la sostenibilidad y la eficiencia, y que podrá comprobarse in situ desde hoy y hasta el próximo viernes 23 de mayo. Nos damos cuenta de lo importante que es la ayuda de las administraciones para un sector tan importante como es la agricultura, que hemos estado un poquito dejados de la mano, y nos hace falta porque hemos hecho una magnífica agricultura en toda la provincia de Almería, con esfuerzo, con trabajo y con sacrificio. Eso es lo que esta feria hoy significa, una feria importante, una feria acogedora, y cuando yo he llegado he visto la ilusión, la forma y la alegría que tienen todos aquellos expositores que tenemos con nosotros, y que la verdad es, van a ofrecer todo aquello que mejora nuestra agricultura. Esta feria, sin duda, es manifestación de la fuerza, de la importancia de futuro que tiene la agricultura, y no solo la agricultura, sino todo el sector que mueve el sector primario aquí en la provincia de Almería, como es, por supuesto, las comercializadoras, la exportación, el transporte y, por supuesto, también el potente sector auxiliar que rodea la agricultura.
Y es que las firmas más reconocidas a nivel mundial están presentes en el Palacio de Congresos de Aguadulce, en Roquetas de Mar, dando forma a la feria más importante de Europa en producción intensiva e industria auxiliar. Una importancia que ya se deja notar en el sector, que se encuentra expectante ante las novedades, la transferencia del conocimiento y la fuerza que mostrará un sector que no solo es el motor económico de Almería, sino que es referente a nivel mundial. Un renombre para el que Infoagro Exhibition trabaja como altavoz, de manera que se siga fomentando el modelo Almería y se siga conociendo en todos los rincones del planeta. Son 10 años, ha habido un recorrido, se empezó en la primera edición con 130 empresas y solo la primera planta, y ahora mismo, como hemos dicho, 660 empresas, las 2 plantas completas, también la zona exterior con maquinaria. Y pues también obviamente ha crecido en visitantes profesionales con respecto a las cifras que tenemos anteriormente de otras ediciones, y teniendo en cuenta que esta va a ser superior, pues nosotros oficialmente hemos planteado unas 57.000, pero viendo que está teniendo bastante aceptación, pues sí puede llegar a las 60.000 perfectamente. El perfil del visitante, empresario agrícola en su mayoría, comercializa su propia producción o en asociación con otros productores y compradores de productos para agricultura convencional y biológica. Pues así ha sido el primer día de Infoagro 2025, la Feria Internacional Agraria en la capital, en la provincia de Almería, en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Aguadulce. Quiero saludar a los compañeros que nos acompañan, que están con nosotros hoy aquí en esta mesa de Conexión Almería en Interalmería Televisión. Antes hablaba del cine. Un productor de cine se ha sentado hoy porque no sabíamos lo de Mariano Ozores. Ignacio Mañas, el indaliano, muy buenas noches. Buenas tardes. Bueno, ahora te pregunto por Mariano Ozores. Fran Fernández, compañero de Onda Cero. Hola, Fran, muy buenas. Hola, Manzano, muy buena. Oye, esto es tremendo, ¿eh? Sí, es como estar en casa, ¿no? Es como estar en casa, era lo que me faltaba ya después de 20 años haciendo radio juntos. Oye, pues estar en la tele, ¿eh? Me encanta, enhorabuena y todo un éxito, ¿eh? Ya lo digo, porque si eres como eres, tan natural, pues va a ser un exitazo esto, ¿eh? Bueno. Frankie, que está en el banquillo, ya aviso, ¿eh? Frankie, que está en el banquillo. No me digas, sí, me voy calentando por si tengo que salir. Frankie está en el banquillo, sí. Y hoy completa esta mesa Blas Fuentes, fotógrafo, abogado también y amigo. Hola, Blas, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas, Juan Antonio. Y con muchas tardes de deliberaciones en concursos de fotografía. Y con muchas ganas de acompañarte y estar un ratito contigo. Bueno. Oye, lo de Mariano Ozores, lo primero. Ahora vamos con Infoagro, que quiero saludar al presidente de la Cámara, que tengo por ahí ya conectado. Se nos ha ido un grande, ¿no? Bueno, realmente se ha ido con 98 años, ¿eh? Ya, bueno, pero es igual, pero con 98 años ha ido un grande. ¿Dónde hay que firmar, no? La verdad es que sí, la verdad es que tú antes hablabas de la españolada y demás, ¿no? Y Mariano creó un lenguaje propio del cine. Ese lenguaje que era ineludible, ¿no? Que no se entendía, pero que hacía reír muchísimo, ¿no? Y su hermano con el tema de la dirección igualmente, ¿no? Esas películas de los años 80 son, junto con las de Pajares y Esteso, vamos, son históricas. Para mí son maravillosas. Sí, señor. Pues vamos a meternos ya en faena y en harina con esa presentación de Infoagro, el primer día de Infoagro. Y me vais a permitir que hagamos una conexión con el exterior de este plató, porque quiero saludar a Jerónimo Parra, que es el presidente de la Cámara de Comercio, al que ya tenemos. Hola, Jerónimo, muy buenas noches. Muy buenas noches a todos. Bueno, primer día, entiendo que frenético, pero también de alguna manera con ese alivio de todo el trabajo previo que ya se haya puesto en marcha, que se enciendan las luces y que comience a funcionar este epicentro de la agricultura mundial, podemos decir, ¿no? Sin lugar a dudas, o sea, es el primer día, es un día de mucho éxito, de muchísima gente, con una previsión magnífica de asistencia a la feria. Ya se han dado los datos por parte vuestra y los datos están por ahí. Posiblemente rondemos los 60.000 personas que puedan asistir a esta feria. Es una cifra récord. Los que tenemos la suerte de haber visitado muchas ferias ya y asistir a muchas ferias, nos damos cuenta que esa cifra de asistencia es buena, es muy buena. Y estamos haciendo una feria, que es lo importante en este caso. Estamos haciendo una feria donde, en el epicentro de donde se produce toda esa alimentación, que luego gran parte se expone en las grandes ferias agrícolas del mundo, como es Madrid, como es Berlín. Pues Almería es el epicentro donde se produce la inmensa mayoría de esos productos que luego se llevan al resto de ferias y que abastecen a los mercados y dan de comer a más de 500 millones de personas.
Decía antes en la introducción, Jerónimo, que esta edición, que es per se internacional, ya no solo porque la dimensión de la agricultura almeriense tiene un calado tremendo fuera de nuestras fronteras, sino porque también ha habido en esta edición un detalle muy curioso, y es el China Pavilion, ¿no? Esa entre comillas, pabellón o zona expresamente destinada, dirigida y ocupada por empresas chinas con todo lo que allí producen o con todo lo que quieren exponer en esta cita de Infoagro, ¿verdad? Por supuesto, o sea, esa es una alegría grande que hayan venido y que hayan puesto un pabellón importante como ha puesto China, ¿no? en nuestra provincia. Eso nos da a entender de que en Almería se están haciendo las cosas muy bien y que somos una provincia muy puntera ahora mismo a nivel mundial, no solamente en alimentación, sino también muy importante también en la industria auxiliar de la agricultura. Eso es importantísimo. Tenemos una industria auxiliar importante y no solamente los chinos vienen a ver cómo producimos, sino también vienen a ver cómo avanza nuestra industria auxiliar. Yo siempre comento una anécdota, que se puede considerar una anécdota, pero nosotros lo consideramos algo muy importante. Nosotros en la Cámara recibimos no hace mucho tiempo dos ministros de Bangladesh, un país muy denso, con muy poquito espacio, que tiene muchos problemas para conseguir espacio para darle de comer a toda su población. Hablamos de casi 180 millones de habitantes, con una superficie como la de Andalucía. Con lo cual vinieron dos ministros y lo que nos transmitieron esta gente que vino de Bangladesh, los ministros, los embajadores y todo el que vino, es que ellos estuvieron valorando durante mucho tiempo si venir a Almería o ir a Israel. Te estoy hablando no a la Israel de ahora, sino antes del conflicto, donde la empresa, el resto del mundo se fijaba muchísimo en lo que era la industria auxiliar de la agricultura y el tipo de agricultura que estaban desarrollando. Eso lo tenemos como anécdota y ellos decidieron venir a Almería porque sus asesores, toda la gente que hizo los estudios, le aconsejaban que en algunas cosas Almería estábamos por delante, con lo cual nos tenemos que sentir muy orgullosos de algo que tenemos en nuestra provincia y que se ha desarrollado absolutamente con el sacrificio de todos los empresarios y agricultores almerienses. Como sabéis, no hace falta que yo lo diga, no es nuevo, que tenemos una provincia bastante abandonada por las distintas administraciones durante los últimos 25 o 30 años. Con lo cual, esto ha sido a pulso, nadie nos ha regalado nada. Absolutamente nada. Y tenemos que sentirnos muy orgullosos de haber hecho de una provincia tan desértica, tan abandonada, donde nadie apostaba un duro por nuestra provincia, seguramente, como se dice por ahí, y muy bien dicho, que somos la huerta de Europa. Jerónimo, una cosa más, antes de dejar que descanses, que mañana no solo tus actividades en la Cámara, sino también en Infoagro, y evidentemente estos días son de un ajetreo realmente importante. Pero cuando arranca me refiero al proyecto de Infoagro hace 10 años, porque es una feria bianual, cuando anteriormente la Expoagro, es decir, cuando se planteó en su momento hacer este tipo de ferias, probablemente por el propio carácter almeriense, aún siendo conscientes de la importancia que supone tener en un punto, en un momento y en un lugar concreto y en una tierra como Almería, que es eminentemente agrícola, uno de los grandes motores, ahora ya es una cuestión de consolidación de todo eso, ¿no? La importancia que supone que todo el mundo mire aquí, igual cuando hablamos del Salón del Gourmet o hablamos de las ferias de Berlín o de otros lugares. Ahora agricultura en el mundo, por lo menos en la zona mediterránea, en la zona europea, en la zona cerca del Medio Oriente, por encima del Magreb, en fin. Mira Almería, o sea, al final es el punto caliente durante estos días y evidentemente también con la dimensión que tiene para todo el año. Sin lugar a dudas, ahora mismo estamos en una expansión, Almería no tiene ahora mismo ninguna limitación, solamente necesitamos que a nivel de infraestructuras poder sacar nuestros alimentos de una forma mucho más sostenible. Lo demás lo vamos a hacer nosotros, pero hay parte que tienen que hacer las distintas administraciones que se las llevamos reivindicando mucho tiempo para que podamos seguir siendo competitivos, las empresas de Almería agrícolas tienen que seguir siendo competitivos y tienen mucho para poder seguir siendo, pero necesitamos también el apoyo de nuestras distintas administraciones para que eso sea así. No solamente con ayudas, que también, no solamente con ayudas para ciertos sectores o para ciertos momentos,
cuando nos viene una dana o algo de eso. Necesitamos también que, cosa que no depende de nosotros, que no podemos hacer nosotros. Seguramente si dependiera de nosotros, de los empresarios almerienses, lo hubiéramos resuelto, que es nuestras comunicaciones, ¿no? Necesitamos que de una vez por todas también llegue el tren a Almería, que tengamos esta seguridad hídrica que tanto demandan los agricultores almerienses, que tengamos todas estas cosas que llevamos echándolas de menos muchísimos años, como he dicho antes. Y necesitamos también que aquí las administraciones se pongan, nos pongan a la altura de las demás provincias, que no sigamos siendo la provincia olvidada. Ahora mismo hay un desfase muy grande entre Almería y otras provincias de Andalucía y queremos que eso se vaya nivelando poquito a poco. No quiero que se haga tampoco, no vamos a pedir tampoco que eso se haga de golpe, que se haga en un año, que se haga en 2, ni siquiera en 2. Pero sí necesitamos que se siga trabajando para que Almería tenga las mismas oportunidades que tienen el resto de las provincias de este país y sobre todo Andalucía también, para poder desarrollarnos. Y lo demás, como he dicho antes, que no se preocupe nadie, que lo demás lo ponemos nosotros, lo ponemos los almerienses, lo ponemos los empresarios almerienses, que siempre tenemos un currículo muy amplio donde hemos demostrado de sobra que somos capaces de hacer cosas contra viento y marea. Pues exhibiendo músculo, el músculo de uno de los motores económicos de la provincia de Almería en ese Infoagro edición 2025, la quinta bianual, y con Jerónimo Parra, el presidente de la Cámara, que hoy nos ha acompañado en esta noche en el día en el que se ha inaugurado la feria en el Palacio de Agua Dulce. Jerónimo, que descanses, buenas noches, muchas gracias. Muchísimas gracias, José Antonio, y a ti y a todos tus compañeros en la tertulia. Gracias. Bueno, quiero empezar por en la mesa, por lo menos, que me dé su opinión de la Feria Blas, porque además me decía, igual me voy a haber traído mi acreditación porque soy expositor también hoy, ¿no? Justo, he estado esta mañana casi que la estreno, porque desde primerísima hora me fui para allá. Estoy en un stand que tiene montado la Universidad de Almería, porque tiene mucho que ofrecer en todo lo que tiene que ver con el agro. Y concretamente yo participo a través de un centro de investigación como profesor de Derecho, que es el CIDE. La verdad que me ha encantado. O sea, ya cuando llega a un sitio así, con el nivel que tienen las empresas que están mostrando sus productos, con el nivel que tienen los que te muestran los productos, con la cantidad de cosas, lo que llega un momento en el que te sientes yo, por lo menos, infoxicado. Digo, ¿por dónde empiezo? ¿Por dónde empiezo? No se puede ir una sola mañana, también lo digo. Es decir, que es que yo en el ratito que he estado ocupándome de lo mío y dándome una vueltecita para ver lo de los demás, no me ha dado tiempo prácticamente a ver, yo creo que ni el 15% de lo que allí hay, ¿eh? Sí. Fran. Bueno, es que el nivel es altísimo, hay que tener en cuenta decía en la primera edición unos 120 participantes, en esta ya 663, ¿no? A ver, yo no soy un hombre de matemáticas, pero ciertamente si 600 y pico empresas están pretendiendo exponerse, ¿no? Y que la gente les vea desde este foro, ¿no? Desde el Palacio de Congresos y Exposiciones de Agua Dulce, se nota que es necesario. Además, me parece un acierto lo que tú acentuabas también, es que sea cada 2 años, porque aquí así yo creo que se pierde un poco ese aburrimiento, ¿no? Quizá esa situación de otra vez este año vamos a repetir, y creo que está ayudando precisamente a que se congreguen más empresas. Y luego yo creo que algo importante, aparte del talante comercial, es la innovación y toda la revolución que esto supone, porque hoy escuchando, por ejemplo, Onda Cero, Alberto García y José Villalobos, hablaban de soluciones para el virus del rugoso, para los tris, parvispinus, en fin, para situaciones que en realidad son muy complicadas para nuestro campo, que están sometiendo a muchas pérdidas a los agricultores, y que vemos que todo esto es también un acicate, pues, para que las empresas vean que aquí hay potencial, hay economía, y por tanto el ser rápidos en dar esas soluciones pues nos lleva también a seguir creciendo, ¿no? Yo creo que seguramente en la sexta edición, creo que has dicho que era la quinta, en la sexta pues tendremos ya 700 empresas o más, seguro, en el Infoagro, ¿eh? Seguro. Bueno, y para alguien completamente alejado de la agricultura, Ignacio, ¿cuál es la visión de estas ferias, sobre todo el motor económico y del nivel de...? Yo creo que lo más importante, aparte de que se pongan las innovaciones tecnológicas en la agricultura, es algo que ha dicho Jerónimo, es el escaparate internacional que proyectamos, ¿no? El hacer que empresas chinas y de Asia vengan aquí a ver nuestros conocimientos, ¿no? Al mal llamado milagro de Almería, que realmente no es un milagro, como él acaba de decir. Efectivamente, el milagro se ha realizado trabajando muchísimo, ¿no? Entonces, qué duda cabe que es un escaparate internacional muy importante. No solamente para la agricultura, sino que ya pone a Almería también en el mapa mundi. Sí, bueno, ayer fíjate que hablábamos de esa
y no voy a volver a sacar el asunto, que ayer estuvimos ya bastante rato. La venta de la Almería, la imagen, la exposición y la dimensión que el fútbol en este caso, ¿no? Como puede ser el cine perfectamente, como pueden ser las artes. Ahora estamos hablando de la agricultura y evidentemente que es un carácter, me perdonáis, el carácter milagroso del que hablaba ya hace un momento, o incluso lo que comentaba Jerónimo de convertir un desierto en la huerta de Europa, ¿no? Hay un punto de inflexión y además yo creo que la zona es ideal para organizar la Infoagro, porque precisamente las primeras prospecciones de pozos de agua, porque el agua aquí es fundamental. Vivimos en un momento donde la agricultura no es nada sin el agua, ¿no? Los primeros pozos empiezan precisamente a analizarse y a descubrirse por aquella zona, ¿no? Y entonces el plan Irida, ¿no? Fue primero el plan de colonización, el Instituto Nacional de Colonización, que luego se convirtió en el plan Irida, pero toda aquella zona, la zona de Poniente, y luego ya todo lo que ha sido el desarrollo, pues ha sido fundamental, ¿no? Porque todo el campo de Níjar, que al final, que esos pequeños pueblos, Campo Hermoso, todo lo que hay alrededor, al final son pueblos que vienen precisamente esa era una de las cuestiones que yo allí, estando en la feria, cuando se me acercaban, bueno, ¿y usted qué me puede ofrecer a mí aquí en el stand de la universidad y tal? Y digo, pues mire usted, del Centro de Investigación de Derecho, sí, pero ¿derecho de qué? Digo, vamos a hablar de pozos de agua. Pues es muy interesante, muy interesante. Sí. Bueno, y además, fíjate, lo comentaba antes, o fijaros, lo comentaba Jerónimo Parra en una campaña donde ha habido problemas con la dana, con la sequía, con las plagas, siempre la sombra de los terceros países, sobre todo con el tomate marroquí. Al final, con todos esos contratiempos, con esa multitud de problemas que en el día a día tienen que sufrir, campaña tras campaña, ahí está la agricultura almeriense sacando pecho, ¿no? Ahí está la agricultura almeriense no solo estando, sino que además creciendo, innovando y siendo referencia. No, y hay un puntito también, y ahora que lo saca está bien hecho, de reivindicación también, ¿no? Porque es la importancia de que todo eso que ahora funciona siga haciéndolo en el futuro, porque estamos hablando ahora de algo estratégico como es la alimentación, y que se está viendo además que es un potencial que todos los países, incluso las potencias, quieren controlar, y nosotros aquí en Europa tenemos esa garantía, ¿no? Tenemos casi una autonomía alimentaria que está radicada además en la provincia de Almería, y ahora solo toca que nos lo creamos, que nos miren, que vean lo que se hace mal y se corrija, pero también lo que se hace bien, ¿no? Que parece que solamente se mira lo que hay que cambiar, y bueno, en este sentido reivindicar también que somos la huerta de Europa, como bien se dice, que eso no es un título que se nos ponga así de forma baladí, sino que ha sido adquirido y ha sido ganado, y que si nosotros no produjéramos, Europa pasaría hambre. Es duro decirlo, pero es así, ¿no? Y desde luego en Infoagro se hace gala también de eso. Este es nuestro potencial, es nuestra agroindustria, que además es un término que se pone ahora muy en boga, y creo que además es efectivo porque es una industria, efectivamente, ¿no? Quizá diferente a la que tenemos en el País Vasco o en Cataluña, pero es una industria. Y además mencionar también que es la única agricultura que no está subvencionada. Es totalmente. Es decir, que esto, aquí el PER no aquí no existe el PER. No existe nunca. Quizás por eso tampoco existe tanto paro, ¿no? Es decir, creo que tiene más mérito, ¿no? el que la raza almeriense, que está acostumbrada a sufrir, como tú bien has dicho, y a empezar de la nada hasta hacer grandes empresas, ¿no? Y todo eso yo creo que viene muy de parte del esfuerzo, ¿no? Cuando tú acostumbras a alguien a las subvenciones, pues el esfuerzo cada vez es más pequeño, ¿no? Bajo mi punto de vista. Carácter abigarrado del almeriense, que se dice. Mira, yo hay una cosa, hay elementos, para mí un elemento identitario, especialmente la fotografía, que ya sabéis que me encanta, pero hay elementos identitarios que van también un poquito con los sabores, con los olores, ¿no? Con todo, ¿no? Y cuando tuve la oportunidad de viajar por primera vez fuera de España, estaba en Alemania, en Hamburgo, perdido por allí en una tiendecita, estaba buscando algún elemento identitario español, ¿no? Por sentir un poquito algo de la tierra. Digo, mira la sección de vinos, porque seguramente habrá algún vino español. Oye, de California, de por ahí y tal. Oye, pues sufrí porque no vi nada más que un jumilla por allí. Pero de pronto me voy a la zona de verduras, y mira tú por dónde. Había pedacitos de Almería, muchos pedacitos de Almería, como sandías, tomates, con su etiqueta de aquí de la zona. Me dio una alegría. Claro. Ese sentir, digo yo, pues me llevé una sandía que pagué bien pagada, ¿eh? Además, todo se ha dicho que lo que va afuera de Alemania, que son primeras categorías, bueno, que eso es que no se le encuentra una sandía como souvenir, ¿no? Una mácula, claro. Pues mira, podría ser perfectamente. Me la llevé a la casa donde estaba, me la comí con aquella señora, y claro, yo no sé si la señora había comido mucha sandía o no, pero yo intentaba explicarle que era de mi tierra, y para mí fue un momentito de viajar, no solamente, como dicen, viajar
viajar en el tiempo cuando uno escucha una canción, viajar en el espacio con los ojos cerrados y comiéndome aquella sandía. Qué buena forma de viajar esa, comiendo sandía. Comiendo sandía. ¿Dónde fue? ¿En Estrasburgo? En Hamburgo. En Hamburgo. Bueno, pues está bien. Bueno, dejamos el asunto de Infoagro, que ha sido el tema con el que hemos abierto nuestro programa, nuestra conexión Almería en el día de hoy. Y nos vamos a ir a tengo un par de cuestiones y las dos relacionadas con el ámbito, un ámbito muy sensible para todos. Y es el tema de la salud. Hoy hemos conocido, y es un tema que es un capítulo que ahora comentaremos, que el 8,4% de las citas médicas solicitadas no se realizan por la no presencia del paciente, pero para poder llegar a eso, a que el paciente acuda, en el Hospital Torre Cárdenas tenemos un problema tremendo que es el tema del aparcamiento. El tema de las colas constantes, de las colas permanentes, es algo que ya irrita incluso. Yo tengo que reconocer que lo de la previsión en ese sentido no lo llevo demasiado bien. O sea, quiero decir, si yo tengo cita a las 4 o a las 2, pues igual a las 2 menos 5 me acuerdo y es cuando voy. Pero sí hay gente que es mucho más previsora. Y ha habido ejemplos donde te vas media hora antes, 40 minutos antes, crees que vas bien, pero te encuentras con que los aparcamientos están colapsados, donde hay unas colas terribles, donde al final tienes que buscar soluciones aparcando en zonas que no están permitidas con el riesgo que conlleva. Es verdad que hay una empresa que además es murciana que se va a encargar de construir pues unos cuantos miles de plazas de aparcamiento en esa zona, pero el problema es realmente bueno, no sé si decir eterno. Yo tenía por aquí apuntado colas eternas y problema casi también eterno, ¿no? Por la sensación de angustia que tiene uno cuando va, en este caso, a Torre Cárdenas fundamentalmente, que es el hospital de referencia de Almería y de todo el entorno, pero que tiene un problema de aparcamiento, un problema de acceso también grande. Y no lo tiene más grande desde que, gracias a que se abrió el centro comercial Torre Cárdenas, donde mucha gente la utiliza como aparcamiento cuando ya ve imposibilitada la manera de aparcar allí, ¿no? El problema es de capacidad, pero también hay un problema de seguridad importante, que lo han reivindicado muchas veces los propios usuarios, sobre todo los usuarios y el personal de ahí de Torre Cárdenas, sobre todo las mujeres, que cuando van a coger el coche de madrugada, de noche, pues algunas han pillado algunos sustos importantes en el parking porque no hay alumbrado, no hay cámaras y son propicios a que haya problemas de seguridad. A mí, si me permite hablar, me parece interesante además que plantees este tema. Yo simplemente muy rápidamente, yo creo que por dar un poco el precedente hay que pensar que vale, Torre Cárdenas lo primero se construyó donde se construyó, que seguramente para torre defensiva o como atalaya para echar fotos, Blas, a ti que te gusta sería perfecto, pero como hospital, pues quizá los que vengan de la autovía eso sí, pero claro, para los ciudadanos siempre ha sido cierta complicación subir hasta arriba, ¿no? Y luego estaba el tema del aparcamiento, que nos deja, creo yo, una falta de acción por parte de los políticos, porque durante décadas no han sido ni siquiera capaces de un solar que había ahí, asfaltarlo, iluminarlo, como bien está diciendo Ignacio, y darle un poquito de seguridad. Entonces ahora hablamos de las colas, pero nos llega la solución. Y la solución, desde luego, va a haber, porque parece ser que de 400 aparcamientos que hay en el solar actual, se va a incrementar con un edificio que se va a hacer, con 3 plantas para aparcamientos, hasta los 1.200 o 1.300. Pero claro, esa solución yo a los almerienses les digo que la van a tener que pagar. No es ni más ni menos que lo mismo que podemos ver, pues, por ejemplo, en el aeropuerto de Málaga, que vamos, recogemos a alguien en el avión y cuando salimos pues nos han cobrado 6-7 euros perfectamente por un estacionamiento de 1 hora. Entonces, ¿qué sería importante? Y me parece bien esto que además ahora se alardea mucho, se habla mucho, que es lo de la colaboración público-privada, ¿no? Que dicen las administraciones, que me parece bien, oiga, si dan una solución, pero quizá deberían empezar a pensar cómo van a subvencionar esos aparcamientos, porque si no tenemos suficiente con esta deuda histórica, con lo que han sido los aparcamientos de Torre Cárdenas, si ahora nos hacen una solución y tenemos que pagarlo, pues me parece verdaderamente radical. Yo creo que, y ahora hablaremos de las colas, hay mucha gente que a veces no va a las citas porque es que no puede, porque no tiene cuerpo, porque hay gente que aparca abajo y cuando llega arriba a la cita, si lleva un problema cardiorrespiratorio, es que no llega a urgencias. ¿Cuántos de nosotros hemos ido a urgencias? Y yo creo que todo lo que hacemos es que se para el coche allí, se baja la persona... Es que al final se produce un colapso al final. Y al final Pero claro, es que tú no puedes ir solo. Si yo estoy mal, yo no puedo ir solo a Torre Cárdenas a que me atiendan, porque ¿dónde aparco? Subo yo solo desde el aparcamiento hasta ahí, y la verdad es que es bastante grave. Y luego lo de las colas, y ya termino... Claro, es que tampoco se dio una alternativa que puede parecer utopía o ciencia ficción, pero seguramente, oye, se podría haber hecho, pues no sé, un pequeño tranvía de abajo arriba que subiera algún sistema para que personas impedidas, que yo creo que esto habría también que hablarlo, personas impedidas que tengan problemas de movilidad puedan desplazarse cómodamente a Torre Cárdenas, que es que está
en una verdadera cuesta, ¿no? Y yo creo que eso, tenemos mucha paciencia los almerienses, pero yo creo que ahí ya sí que nos tocan, porque es verdad que todos los días hay problemas en el aparcamiento ese. Yo creo que, hombre, poco puedo añadir. Es que es cierto, es que acabas de hacer una fotografía bastante buena de cuál es la situación. Desconozco cuáles son las causas de ese porcentaje de personas que no acuden a consulta. Sí que tengo en la familia personal sanitario y además personal que trabaja en urgencias, ¿no? Y sé que, desgraciadamente, muchas veces se abusa mucho del servicio de urgencia y de la cita, en la medida en la que la cita no provoque una penalización en no venir o un coste o un sobrecoste económico. También es cierto que hay muchas personas que, dependiendo del tipo de cita, pues sencillamente la abandonan. Con esto no quiero generalizar, quiero buscar las causas, ¿no? Y luego, por otro lado, está el problema secular almeriense de la infraestructura en comunicaciones. Si es que es brutal, si es que resulta que aquí en Almería o tienes carnet de conducir y tienes coche, o me vas a contar cómo te mueves y a dónde vas. Y el problema al final es que todos vamos al mismo sitio con el coche. Y va, como digo yo, van 2 con 4 coches. No puede ser. Al final resulta que es cierto que si tuviésemos una infraestructura, un transporte más o menos, pero bueno, esto es lo de siempre. Iniciaba el programa hace un momento Juan Antonio con la autovía, que un poco menos llegamos. Y es que el poniente entero almeriense depende de esa vía, ¿no? Entonces, yo que sí he sido usuario impaciente de Torre Cárdenas, cuando uno llega allí, pues la verdad es que entre unas cosas y otras... Estás cabreado ya. Claro, de paciente nada, paciencia ninguna. Entonces llega allí ya con el ánimo un poquito enervado. Y lo del tema, a mí el dato lo desconocía de verdad. Sí, el dato quiero profundizar ahora porque quería empezar a arrancar, quería introducir el tema del aparcamiento, de los problemas de acceso en ese sentido, y ahora ya nos metemos con lo otro, pero por terminar por lo menos por completar, ¿no? con el asunto del aparcamiento de los accesos y la alternativa al final del transporte público. Hay 2 líneas, que es la L2 y la L3, las líneas que no son vértebras, aunque parece. La L2 y la L3, que son las 2 líneas que acceden a Torre Cárdenas. Es verdad que es una manera de poder llegar siempre que sea una visita programada, es decir, una cita médica, por ejemplo, pues oye, una alternativa, pero no es válido para ninguna urgencia ni para ninguna cuestión que surja, y por supuesto tampoco, no lo sé, no sé si para visitas o para momentos más críticos, y al final estamos hablando de un hospital, que un hospital, las cosas programadas pues son las que son, pero la mayoría no. Entonces es un serio problema. Veremos cuando termine ese parking, que bueno, luego tendrá el restaurante arriba, que estará muy bonito el mirador, pero eso ya es otra cuestión, más de disfrute. Lo que sí que será necesario será la ocupación de las plazas o la disponibilidad de esas plazas, y veremos si se puede resolver el problema, o al final esto es como todo, cuanto más espacio haya, pues más demanda habrá, por lo tanto mayor volumen habrá, se superará todo eso y seguirá habiendo problemas aún con el parking nuevo, ¿no? Pero eso ya lo veremos en su momento. Y sobre el otro capítulo, sabíamos o hemos conocido que el 8,4 decía de las citas médicas solicitadas no se han realizado. Según el Servicio Andaluz de Salud, el primer trimestre de este 2025 da estos datos y son 286 citas perdidas, en un número que ascendería a 104.599 si tenemos en cuenta el global de todo el primer cuatrimestre. Habría que valorar muchas cosas. Aquí se habla de las citas tanto presenciales como telemáticas, ¿no? Tanto las llamadas telefónicas, que no las puedes coger o sí, que eso ya es más relativo de cómo te pillo, como donde estés, o incluso si lo esperas, porque hay un problema también con el spam, que ahora ves un número y ya no sabes si es que te va a llamar el médico a decirte que te la receta la tienes, o que venga el análisis o te dé el resultado, o es que te está llamando la compañía para decirte que yo soy quien te gestiona la luz. Perdóname, yo me gestiono la luz, ya te llamaré si necesito, ¿no? Entonces, eso es un problema también importante. La cita telemática o se identifica bien, que creo que no es tampoco muy complejo, SAS o cualquier circunstancia, o es que se van a perder muchas, más allá del tema de, y creo que lo decía antes Blas, que pides una cita médica y luego si vas o no vas, pues ya es otra cosa. Hay que tener mucha conciencia, pero también es verdad que no quiero eximir de la responsabilidad a los gestores. Cuando hay tanto retraso, es muy difícil que si yo pido cita hoy, porque tengo un problema hoy, que probablemente me dure igual una semana o 15 días, y me den cita para dentro de 2 meses, es muy probable que esa cita no se vaya a cumplir nunca. Porque si ya no te duele... Si ya no te duele a dónde va. Claro. En el momento que tienes el problema es cuando quieres que te lo resuelvan. Claro. Y evidentemente antes decía el tema de la urgencia, si es que la urgencia o la emergencia sanitaria, ¿dónde está la diferencia? La diferencia está que a mí me duele y quiero que me lo resuelvan, claro. No que me manden a una prueba de diagnóstico que ahora que me duele, para saber por qué me duele, claro, me la van a hacer la prueba de diagnóstico dentro de 8 meses. Yo la semana pasada tenía una cita médica, pero que me enteré de la cita médica porque me vino un SMS. Resulta que cuando me vino el SMS, realmente yo no sabía cuál era mi cita médica. Simplemente te dice que tiene una cita médica, ¿no?
en el tal. Ya no sabes entonces, ni para lo que es. Claro, porque es que cuando llamé dice, no, es que esta cita se la dieron a usted en octubre del 2024 y tal. Digo, claro, ¿cómo me voy a acordar yo? Claro. Gracias al SMS pude acudir a la cita, pero claro, el SMS me llegó también con 24 horas de antelación. Yo vivo en Almería, no tengo problema, pero imagínate una persona que está programándose un viaje, cualquier cosa, pues si no se le avisa con antelación, es muy fácil que pierda la cita. El tema de las citas médicas, la salud es muy sensible. O sea, yo creo que es probablemente el principal o la principal preocupación de cualquier ciudadano. Porque cuando tienes el dolor es un mal amigo. Desde el momento que tienes un dolor, ya sea de lo que sea, lo necesitas solucionar de inmediato. Y si tienes que pasar el filtro de citas previas, no colapsar urgencias, aun siendo consciente de que urgencias es para lo que es inevitable, creo yo, que un ciudadano no termine acudiendo a urgencias cuando tiene un problema y le dicen que, primero, no le cogen el teléfono, o las citas médicas, que si la aplicación ahora no funciona, que si es que está saturado, que si llamas al teléfono, que si no te cogen, si vas presencialmente al sitio y te remiten al teléfono, pero el teléfono no te cogen. En ese bucle, la única solución es acabar en urgencias. Y ahora tú dile al residente de urgencias que acaba de llegarle un accidente, el pobre con un fémur roto, que tiene que atender o con el triaje y que tiene que esperar 4 horas a alguien que va con una amigdalitis sencillita. Claro. Si eso es muy problemático, pero es que al ciudadano explícaselo. Claro, es que además es que es tal como dice, hombre, yo no sé si el 8% son muchos y pocos, cuando has dicho 104.000 me parecen bastante, pero claro, yo determino que hay 3 tipos de personas que no vayan a la cita médica. Está, por un lado, que comentaba también Blas antes, una persona que sabe que tiene la cita médica pero no puede ir, a lo mejor su cuñado, su hermana, su tío, su primo, tiene que llevarle, tiene un incidente a última hora y no puede acercarle, un tipo. El segundo tipo es una persona como Ignacio, como me ha pasado a mí, que tenía una revisión de fotoderma a los 4 meses de yo tener un problema en la piel, se me solucionó el problema en la piel, es cierto, cuando llegó ni me acordé y perdí esa cita. Y luego estaría un tercer tipo, que puede ser esa persona que a sabiendas de que tiene la cita y que puede ir a la cita no va. Pero claro, de ese 8%, ¿de qué estamos hablando ya? ¿Del 2%? ¿Del 1%? Yo creo que aquí lo interesante está más bien en lo que decía, y es que no se nos olvide que tenemos una cita. Y para no olvidarlo, pues simplemente un periodo de tiempo que tu cabeza sea capaz de soportar, ¿no? Y que, pues, una semana, 3 días... Y que el problema persista. Y claro, es lo que tú decías. Y que el problema persista, porque si no, ¿para qué voy a ir? Tú a lo mejor aguantas el dolor, o yo, pero ¿y tus hijos? O una persona cercana a ti que ves que a lo mejor no puede trasladar bien lo que le está sucediendo, pues directamente te vas a urgencias, ¿no? Y luego nos regañan, ¿no? Es que saturamos urgencias, pero ¿cómo quieren ustedes que lo haga, ¿no? Eso la verdad es que daría mucho para hablar, sobre todo porque luego... hago simplemente un comentario. El otro día yo estuve en el ambulatorio y es muy curioso porque ahora se van a los ambulatorios y sabéis que ya no hay gente en los ambulatorios. O sea, se ha llegado a la decisión que para que no haya puntos de contagio, pues no se concentren allí mucho, entonces distancias y te lo citan muy bien para que la gente vaya ordenada. Pero claro, da la impresión muchas veces de que hay 4 personas, te mandan una cita para 3 semanas y luego llegas al ambulatorio y no hay nadie. Y dices, pero bueno, ¿dónde está la gente? Si a mí no me pueden atender, ¿no? Y eso pues genera también un poco esa rabia o ese malestar que luego te lo explican desde la Delegación de Salud y te dicen, bueno, es para evitar infeccios o el tema de la gripe y demás. Y a lo mejor lo entiende. Pero claro, si la gente no sabe esos motivos, pues al final yo creo que crea el malestar, ¿no? Que es lo que habría ahí que un poco hacer. Pero de todas formas, que es una pena porque si son 104.000, pues al final es horas de los médicos, recursos y sobre todo una cita que no está utilizando otro. Exactamente, pacientes que lo necesitan, que no pueden ser atendidos. Claro. Que listas de espera como las que tenemos no se pueden permitir el lujo de un 8%. Claro. La lista de espera... Es que ser un 8% menos antes, claro. Todos nos quejamos, yo soy el primero que soy muy crítico con que tengamos un sistema de salud ágil, rápido, claro. Y las listas de espera no pueden permitirse que haya un 8% de población, sea lo que sea, por cortesía, por educación solamente. Claro. Llama allí que no vas, claro. Uno menos y uno más, claro. Sí, pero eso es verdad, ¿no? Eso es cierto, pero creo que la conciencia ciudadana, incluso cuando salen datos donde se puede poner en duda, creo que la conciencia ciudadana es muchísimo mayor de lo que el dato puede reflejar. Es verdad que esto es un mensaje que también se debe lanzar, pues porque
aquí hay dos partes en todo. Está el paciente, pero también está el profesional. El profesional claro. No está por gusto. Bueno, siempre hay ejemplos que nos pueden enturbiar cualquier profesionalidad mayor o menor de determinado colectivo, pero no hay que generalizar. Con lo cual yo entiendo que todo el mundo es bueno siempre, como decía Summers en sus películas. Aquí todo el mundo es bueno. Salvo que se demuestre... Con G, con G, bueno con G. Hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? Por tanto, el profesional lo que quiere es hacer las cosas bien y atender a la mayor cantidad de gente posible. Y además creo que tienen un compromiso muy alto. Y estiran lo que pueden estirar dentro de los márgenes que se les permiten. Ahora, dicho todo esto, creo que la gestión al final, o sea, el foco de todo esto, incluso cuando la pelota se echa al tejado del ciudadano, creo que aquí está la gestión, en la gestión. Y establecer protocolos que se cumplan. Pues es que lo de la cita previa, además, yo hoy he tenido un caso de eso, de cita previa para un análisis de sangre y que no te cogen el teléfono. Que no te cogen el teléfono. Pero es que vas allí físicamente y te dicen que tienes que ir al teléfono. Y allí delante llamas por teléfono y el teléfono no termina de ser atendido. Con lo cual estás en un círculo, un bucle de donde sales, ¿no? Pues al final, pues por esos profesionales que dicen, mira, vente a determinada hora que baja yo toda... Claro, eso te lleva a que estés hasta las 2 de la tarde sin desayunar. Pero bueno, si pasas ese peaje, pues tienes una alternativa. Pero fíjate qué alternativa, ¿no? O sea, al final, gestión. Yo creo que el problema es de la gestión. Bueno, tenemos que hacer un alto. Estamos en Conexión Almería, en Interalmería Televisión. Vamos a hacer una pequeñita pausa y a la vuelta seguimos tratando cuestiones de este miércoles. ¿A qué estamos ya? A 21 de mayo.